Desde el siglo V a.C., Bizancio entró entonces en la historia griega. Una historia que al principio no fue muy gloriosa, con murallas que se levantaron en el año 460, participó en las grandes guerras de su tiempo, por ejemplo, apoyó a Atenas en la guerra del Peloponeso y en la guerra de Corinto, resistió a los ataques persas bajo Darío I, pagó tributo a las tribus galas que cruzaron este lugar en el año 279 y finalmente cayó bajo la órbita romana en el año 188 a.C., cuando Pompeyo el Grande anexó todo este territorio para el Imperio Romano. Tiempo después, bajo el emperador Trajano, un joven, un personaje muy famoso llamado Plinio el Joven, fue gobernador de esta región y nos dejó una serie de cartas que escribió desde este lugar. Y después, en el año 196 después de Cristo, la ciudad fue arrasada por un joven militar llamado Septimio Severo, porque en una de las guerras civiles de Roma, que gana Septimio Severo, pues la ciudad se había aliado con su enemigo y como castigo decide arrasarla. Nada glorioso hasta el momento. Durante 3 meses la ciudad resistió, pero finalmente fue reducida a ruinas. Sin embargo, muy pronto el mismo Septimio Severo empezó la reconstrucción de la ciudad. Entonces, Bizancio tenía un destino reservado. Durante siglos permaneció como una ciudad griega modesta, marcada por la curiosa costumbre de aliarse siempre con los bandos perdedores, pero poco a poco se levantaron baños romanos, templos y un primer hipódromo bajo el emperador Caracalla. Pero, ojo, el verdadero cambio de la ciudad, su destino empezó a mostrarse con Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de la historia. Constantino fue proclamado emperador tras una guerra civil en el año 306 y comprendió inmediatamente que Bizancio, por su ubicación estratégica, estaba llamada a ser el centro de un imperio romano renovado. Lejos de las fronteras germanas, cerca del trigo egipcio, al lado literalmente de Antioquía y Alejandría, los dos grandes centros culturales y religiosos de la época. Y la ciudad ofrecía todo lo que Roma, que ya estaba decadente, no podía garantizar. En el año 324 después de Cristo, Constantino el Grande tomó Bizancio y la convirtió en la nueva capital del imperio. Para el año 330 la rebautizó Constantinópolis, Constantinopla, la ciudad de Constantino, o popularmente la Nea Roma, la Nueva Roma. La inauguración fue fastuosa, imagínense, el Imperio Romano construyendo una nueva capital. Se hicieron procesiones por la vía principal que se llamaba la Mesea. El foro de Constantino se erigió con su columna de pórfido coronada por una estatua del emperador disfrazado del dios Helios y hubo inmensas ceremonias que duraron 40 días. El esplendor se financió con los tesoros confiscados de templos paganos y de enemigos políticos. Constantinopla nació entonces como un espectáculo de poder, con nuevas murallas, palacios y foros, pronto con iglesias como Santa Irene, y esta Santa Irene sería el preludio de la joya de la ciudad, la futura Santa Sofía. Los sucesores de Constantino, Constancio II y Teodosio I, ampliaron este legado. Construyeron termas, fuentes, foros monumentales y la famosa Puerta Dorada, la entrada triunfal al gran palacio imperial también y a la ciudad. Era una especie de escenario de poder. Ahí el palacio de Dafne comunicaba directamente con el hipódromo, centro de la vida política y popular, porque Constantinopla no solo era capital, era, como les digo, un teatro donde los líderes religiosos y políticos podían mostrarse. Y el lugar donde podía mostrarse a más personas era el hipódromo, que habían 100,000 personas. Entonces, en el hipódromo, dividido entre diferentes facciones que respaldaban diferentes equipos, sobre todo la facción verde y la facción azul, así se llamaban, eran auténticas barras deportivas, pero también partidos políticos capaces de alzar o tumbar emperadores. Por eso el centro
del escenario político donde los emperadores se mostraban tenía que ser ese lugar donde las barras eran realmente partidos políticos. La población poco a poco fue creciendo hasta llegar a los 300.000 habitantes, gracias a exenciones de impuestos, a la llegada del trigo egipcio, que ahora ya no llegaba a Roma, sino fue desviado hacia la nueva capital. Se construyó el acueducto de Valente, que todavía se ve, que garantizaba agua, y el Senado se instaló en un palacio llamado la Magna Aura, ¿no? El gran palacio que replicaba la dignidad del Palacio del Senado en la Roma original.